como menciono aquí, considero que la relación entre el cine y la historia es bastante recíproca, porque el cine, si bien es un objeto o un producto cultural, un producto artístico, que es creado por alguien para poder narrar una época, sea la vigente, sea una época pasada, también al mismo tiempo esta creación de películas, de narraciones, se va a quedar en el imaginario del público y es así como muchas veces aprenden cómo es que se dieron los hechos en otros países o en algunas otras épocas. Por ejemplo, si es que quisiéramos recordar cómo se desarrolló el viejo oeste en Estados Unidos, se nos podrían venir a la mente varias imágenes, escenas o incluso películas que abordan el tema, que tienen un reflejo, digamos, particular de la visión del director o directores que hayan tratado el viejo oeste, a pesar de que nosotros no hayamos exhaustivamente investigado acerca del viejo oeste, sí tenemos una idea de lo que es a través del cine. Y con el Holocausto, de que se han hecho tantas películas, documentales, especiales en televisión, series, tenemos también ahí una fuente muy importante. Ahora, es verdad que además, si es que hablamos del cine del Holocausto, a veces tenemos que ver hacia qué estamos yendo, porque, por ejemplo, en el periodo mismo en el que teníamos todo esto del Tercer Reich, habían también ya películas de propaganda nazi, que estas no entrarían dentro de un estudio como este. Sin embargo, el cine como es una herramienta de protesta y también es una herramienta que puede replicar varias ideas, es bueno notar cómo es que tiene una influencia en la historia y la historia influencia a su vez en el cine. Aquí, como mencionaba, tenemos diferentes formas de poder ir hacia este tema, que es, por ejemplo, para empezar, notar si es que se está narrando desde las acciones que se dieron durante el periodo de la Guerra Mundial, o si se dieron como consecuencia después de finalizar la guerra. O también hay otra forma de poder abordarlo o de, digamos, clasificarlo, que si es que, por ejemplo, estamos viendo más que nada los horrores que sufría la población judía, o si estamos viendo más las decisiones que están tomando desde los altos mandos, justamente, nazis. Pero aquí estoy tomando esta distinción porque como estamos yendo al plano jurídico y los derechos humanos, entonces sí se va a ver cuáles fueron los desarrollos, un poco como que el contexto de la historia, para luego ver cómo es que todas estas acciones tuvieron una consecuencia dentro del marco legal. Ah, y por cierto, las escenas que ustedes ven aquí, bueno, los fotogramas, el primero es del pianista de Roman Polanski, que sí es bastante gráfico, es dentro de un estilo un poco más realista, digamos, de cine, que busca sensibilizar. Y la de abajo, que obviamente también tiene una búsqueda de sensibilización, pero también de mucha información o de informar mucho al público, que es la de los juicios de Nuremberg. Hubo dos películas que tuvieron el mismo tema, una se realizó en el 61 y la otra en el año 2000, que es la de la imagen que ustedes ven aquí. Como es mucha información, como estaba mencionando, porque sobre todo cuando se habla de los procesos judiciales o de la búsqueda de algún mando nazi que se hubiera ocultado, como en el caso de la película Operación Final, cuando se estaba buscando al que llamaban el arquitecto, que era básicamente el que había como digamos orquestado el transporte de la población judía hacia diferentes campos de concentración y había armado buena parte de todo lo que fue el modo de exterminio, básicamente, de la población. Es que para poder ir viendo cómo es que, por ejemplo, lo tienen que buscar en algún punto geográfico, pero desde otro punto están a la espera de la información que les puedan dar porque los juicios no se dieron en el mismo país en donde fuera capturada la persona. Se tenía que, por el principio, seguramente lo van a desarrollar mucho más aquí los especialistas en derecho, que es el de territorialidad. Tenía que llevarse a la persona hacia otro punto geográfico para que pueda pasar su juicio dependiendo de las leyes específicas a las que estuviese relacionado su delito. Entonces, para poder tratar de ponernos en contexto, para poder ubicarnos en los años, en las diferentes locaciones y demás, hace falta que la película nos facilite visualmente comprender esa cantidad de datos y de diálogos y todo lo que se va a ir proyectando. Entonces, para esto, no quería dejar de mencionar que en su mayoría las películas del Holocausto, o que abordan el Holocausto, recurren a este tipo de paletas de colores
como la que ven ustedes acá, en donde se recurre usualmente a estos tres que son el azul, el gris y el marrón. Obviamente tonos claros para poder, digamos, matizar, pero siempre son tonos mate porque al tener una paleta así hay una visión muy cómoda, no nos está llamando demasiado la atención otro elemento que es de repente el decorado, que puede hacer incluso que se vea un poco más fantasioso, sino que por el contrario nos centra mucho en hacernos sentir en un entorno más realista. No diría que cálido es frío básicamente, pero sí al menos que podamos mantener nuestra concentración en lo que los personajes están diciendo. Y esto también además ayuda mucho cuando, por ejemplo, se muestra en algún momento la bandera nazi, porque la bandera nazi era roja, entonces el rojo irrumpe en medio de esta paleta de colores oscura y es bastante impactante visualmente. Yo estaba hablando hasta ahora de cine de ficción, pero también hay cine documental, cine y series documentales. Y aquí la narración tiene que ser de la misma forma que se ve en el cine de ficción, bastante como de intriga, tiene que atraer al espectador a que se mantenga al tanto porque ahí la cantidad de información va a ser incluso mayor a la que se va a ver en lo que puede ser una película de ficción. Porque si es que vemos una ficción, siempre hay por lo menos una historia personal a la cual atarse, sea un investigador que ha tenido, como en el caso, por ejemplo, de Juego de Operación Final, que es la película anterior que mencioné, la pérdida de un familiar muy querido y que lo motiva a seguir buscando capturar a este líder nazi. Acá en el cine documental tenemos este tipo de personajes que sí han ocurrido en la vida real, algunos otros no. Por ejemplo, en el cine de ficción a veces se inventan personajes para poder tratar de hacernos eh, seguir más fácilmente la historia. En lo que es documental no es así porque obviamente todos son datos, pero no hay que alterar los datos. Sin embargo, sí hay que tratar de hacer que el espectador mantenga la atención en este tipo de avalancha de información que puede recibir y que además es muy sensible porque se va a ver de manera bastante más gráfica, se puede decir, incluso los horrores. No sé si más gráfica, pero al menos la sensibilidad puede ser mayor porque son imágenes reales, son fotografías que tal vez se nos pueden hacer distantes por lo borrosas que son, pero cuando hay fotos que muestran con evidencia cuerpos quemados, por ejemplo, o cercenados, sí vamos a tener algún tipo de impacto emocional. Nos sirve de mucho este tipo de cine, además, como mencionaba, porque podemos reconocer figuras centrales, además de las que ya conocemos, como son las de Hitler y Goebbels, que era su ministro, como mencionó aquí, el ministro de propaganda, que se encargaba de regular, digamos, el contenido cultural y lo que buscaba era que obviamente la población tomara partido, especialmente por el régimen nazi, y tenía una visión racista de lo que debía ser un país ideal. Dentro de esta visión racista, después veremos que cuando empieza a caer y cuando finalmente se nota que ya no hay salida al término de la guerra y que ellos son los derrotados, ellos dos son de los que se suicidan, de los mandos nazis que terminan suicidándose, y quedan muchos otros que van a fugarse, que van a tomar otro camino, y varios de ellos van a pasar por juicio, van a tener condenas, sea de muchos años de cárcel, algunos tienen condena a penas de muerte, pero sí son muchos nombres que a veces se nos pierden y que siempre pensamos primero y ante todo, lógicamente, en la figura de Hitler. Pero con este tipo de películas podemos ver cómo habían muchos otros mandos, muchas otras personas con roles diferentes que habían tenido tareas de, como mencionaba, sea transportar al judío, sea ver cómo es que se ordenaba o cómo es que se le sometía a algún tipo de vejamen o de tortura. Habían personas que colaboraban siendo judíos o anexos a grupos judíos residentes en ciertos países o ciudades para poder entregarlos. Y este tipo de historias son las que el cine va a permitir recoger y poner a nuestro acceso para poder adentrarnos más en lo que ha sido un poco el sellar una etapa que a veces parece que no hubiera terminado porque lógicamente se ve con el paso de los años y gracias al cine también como es que hay muchos grupos aún que glorifican este tipo de prácticas y de ideas tan nefastas.
Dentro de los tres ejes que ustedes van a poder ver también en estas ponencias está que, por ejemplo, lo primero que menciono, que hay un tipo de cine que va a, o al menos un estilo de cine dentro de las películas que hablan del Holocausto, que va a poner en relieve la defensa y protección de la humanidad y va a ir mucho hacia la sensibilidad, como la película que menciono aquí, que es La lista de Schindler. Sí, tal vez han visto la película que es de Steven Spielberg. Él era un empresario alemán que había sido afiliado al partido nazi, pero que decide como que darle la vuelta a esto y ayudar a librarse de las torturas a la mayor cantidad de judíos que pudiera. Eh, si bien se considera o se podría decir que son muy pocos a comparación de la gran cantidad de víctimas, igual ha sido, o sea, son diferentes comentarios que se escuchan acerca de eso, pero sí ha tenido una colaboración, es una historia llamativa, me parece que es mucho más adecuada para poder hablar acerca de la supervivencia en medio de unos espacios que parecían ya tan sin ningún tipo de salida, tan abandonados y tan desesperados incluso. A diferencia de otras películas que también buscan tratar de mostrarnos atisbos de esperanza en medio de estos lugares en donde parecía que no existía, como para ponerlos en contraste. Eh, no lo sé, digamos, la película de Roberto Benigni, La vida es bella, que también es una película de ficción que está inspirada en algunos hechos reales, pero la historia del personaje central es una historia que está revestida de ficción y es complicado, como leía a veces en algunos artículos del Jerusalem Post, que la población judía pueda sentirse muy cómoda a veces viendo este tipo de películas porque sienten que se habla de que había ganas de vivir en un lugar en donde te sometían todos los días a algún tipo de tortura, en donde realmente no tenías ganas de vivir. Obviamente tenías ganas de salir, pero te abandonaban las ganas de vivir. Entonces ese optimismo no estaba tan presente como, por ejemplo, podemos ver en otro tipo de películas en donde sí se refleja esto, pero que sí hubo algunos momentos en donde se luchó por escapar, hubo personas que ayudaron a escaparse y en fin, esto se puede retratar en algunas películas. Pero lo particular en la lista de Schindler, quería mencionar además, es que, por ejemplo, como les mencionaba, cuando hay una paleta de colores, eh, digamos, muy plana o muy sencilla, la cantidad de datos que nosotros recibimos va a ser más fácil de aceptar. Y lo que hace para poder crear un momento particular en la película es darle al personaje de la niña un abrigo rojo para que rompa en medio de todo esto que está en blanco y negro y sensibilizarnos con el hecho de que pues habían víctimas que eran de las personas más débiles que pudiéramos encontrar. Hay, por supuesto, películas que tienen incluso una extensión muy larga, como por ejemplo la de Los juicios de Nuremberg, que dura casi 3 horas, pero es porque precisamente fueron juicios extensos con un jurado. Esto seguramente lo van a desarrollar mucho más en las siguientes ponencias. Y aquí se puede conocer de manera, digamos, dinámica lo que significó tener que procesar a los culpables, tener que escuchar testimonios, la dificultad también de tener que brindar un testimonio, cómo es que de pronto la interacción con preguntas que puedan hacernos sentir que están poniendo en tela de juicio nuestra vivencia puede ser bastante delicado o conflictivo para con la persona que ha sido sometida a un tipo de violencia tan, tan cruda. Y de esto, como decía, hay dos películas, pero en particular, o mejor dicho, vamos a ver que a pesar de que hay visiones particulares de cada director para estas películas, se suele recurrir mucho, como les muestro aquí, a tomas de perfil, para que podamos notar, porque esto es parte del lenguaje cinematográfico, cuando se enfocan a personas de perfil usualmente es porque se encuentran pensando o buscando dilucidar algo introspectivamente dentro de sus propias mentes. Y al tratarse de jurado, obviamente, tienen que ser más o menos retratados así, como una persona que no está, a diferencia de estos otros personajes que sí hablan, que sí interactúan y que sí están dando algún tipo de declaración o haciendo alguna pregunta, ellos no, ellos escuchan y están tratando de tomar algún tipo de decisión. Y como ya les había dicho un poco anteriormente, nos permite conocer varios otros personajes. Esta me pareció resaltante porque, por supuesto, está también la de Iván Smanjuk, que era conocido como el Iván el Terrible
del nazismo. Pero está este personaje que es uno de los más importantes, que es Adolf Eichmann, el que era conocido el arquitecto de La Solución Final, que finalmente, bueno, la solución final, estoy redundando un poco, pero la solución final a la que se había llegado como conclusión de parte de los nazis era que se tenía que exterminar a la población que no era necesaria. Entonces, para poder llevar a cabo esta solución final, él fue una pieza importante porque coordinaba los traslados de los judíos que podían ser captados para poder dejarlos en campos de concentración o poder eliminarlos de alguna forma, como si es que vieron la película, o si es que han visto también otro tipo de cintas, hay otros documentales y también hay fotografías como se les colocaba en fosas para poder dispararles todos juntos y luego poder echar tierra encima para que queden los cuerpos allí. Y es una película que no tiene una duración muy larga realmente y, como les digo, mantiene todos los elementos para poder hacer que sea una película digerible y nos explica los datos, además de cómo finaliza el caso de Adolf Eichmann. Son películas usualmente muy informativas. Mantienen este tipo de paletas de color y es muy útil que se use este lenguaje audiovisual y de color, porque a veces también se tiene que recurrir a los flashbacks para poder entender, porque digamos, un personaje entrevista al otro para poder preguntarle acerca de lo que ha hecho en el pasado. Entonces, este pasado, estos recuerdos se nos pueden hacer más fáciles de comprender, más que con el solo testimonio de la persona que está diciendo yo hice esto de aquí o yo recuerdo cuando pasó esto otro, es crear una pequeña escena de flashback que sea un apoyo sencillo para el espectador y muy directo también. Pero para no tardar mucho más, quería mencionar que si bien toda ficción o documental va a partir siempre, y esto es importante, de una visión particular del director o de la directora, es decir, si bien una película está basada en hechos reales, el director o directora o guionistas deciden cuáles son los hechos centrales que están tomando para poder hablar de un tema general, porque hay decenas de películas sobre el Holocausto, documentales también, pero por montón, y cada uno elige cuál es el punto que más importante le parece para poder hablar. Y dentro de este personaje o momento o cualquier detalle, por ejemplo, puede ser la historia de un campo de concentración o puede ser de una sola persona o de un grupo de fugitivos o de soldados que no podían más y quisieron desertar, por ejemplo. Entonces, esta selección viene siempre de un punto de vista particular. El punto de vista particular dentro de una película va a hacer que nosotros queramos o que nosotros nos acerquemos a la sensibilidad de la persona que ha decidido explicarnos o ponernos en una historia este tipo de información, para poder complementarlo con datos, digamos, más objetivos. Nos sirven mucho este tipo de debates o de reflexiones porque podemos contrastar con los hechos que realmente ocurrieron y con eso ver qué fue más ficción, que ha sido sí muy real, qué cosas que no se mostraron en la ficción fueron mucho más graves en la realidad también, y notar cómo es que precisamente, a pesar de que han pasado los años, el holocausto sigue siendo un tema muy, muy delicado y parece una herida que como si nunca pudiera cerrarse, a pesar de que sí hay mucho trabajo de memoria colectiva, porque hay aún grupos que, como les digo, reivindican este tipo de ideas y lo que se busca es recordar siempre cuál fue el origen de este tipo de propuestas racistas por supuesto, asesinas que terminarían dándonos a nosotros algunos de los episodios más graves de la historia, como todo genocidio. Y el cine ayuda mucho a que esta historia, que puede ser compleja inicialmente de entender, si es que nos quedamos únicamente con los libros, que son parte fundamental, pero con el cine se puede tener un primer gran paso hacia luego tener una discusión acerca de los hechos que realmente ocurrieron y cómo entenderlos dentro de diferentes marcos, como por ejemplo ahora lo vamos a hacer o lo van a hacer con los especialistas en derecho. Y esto, pues para terminar solamente esta imagen, ya que estaba mencionando cómo es que parece que hay ideas que a veces se perpetúan y no sabemos de dónde vienen si es que no estamos informados al respecto. Esta frase que ven ustedes en alemán, el trabajo te hace libre, la he visto últimamente, debe ser en los últimos, no sé, 3 años, mucho más frecuentemente,
y es lamentable porque esto se colocaba a la entrada de los campos de concentración, en donde obviamente el trabajo no te hacía libre, pero lo ponían allí y verlo en diferentes espacios actuales es, así tal cual, es muy doloroso. Pero vamos a ver ahora dentro de otros aspectos, qué es lo que ha ocurrido, cómo se llevó a cabo el digamos, el devenir de estos sujetos, de las personas que lideraron estas acciones y cómo es que nosotros también podemos entenderlos y asimilarlos dentro de los aprendizajes que ustedes están realizando dentro del derecho. Y esto es todo. Muchas gracias.